te vamos a hablar de cómo puedes conseguir un 10% de rentabilidad con los apartamentos que están desarrollando, que también 95% de ocupación entre una media de 15 apartamentos. Suena imposible, ¿verdad? Apartamentos en Latinoamérica, 10% de rentabilidad neta, cero mantenimiento, gestión completa. Y sí, es real. ¿Cuántos días? 44 días. Menos de 2 meses, 55 DEFAs. 56 DEFAs. Ariel y su equipo no están de broma. Han vendido 3 edificios completos antes de que se termine la construcción. ¿Por qué? Porque los números cuadran. Y después nos dimos cuenta que el mundo Airbnb es un 80% más rentable acá en Asunción que un alquiler tradicional. Unidades totalmente amuebladas, equipos de atención a los huéspedes 24 horas. Tú recibes el dinero, tú no lo gestionas, ellos lo hacen por ti. Este episodio desglosa el sistema de cómo comprar en Paraguay, cuánto invertir sin que te timen y por qué Paraguay puede ser el diamante del mercado inmobiliario latinoamericano, tú teniéndolo delante de tus ojos. Estamos aquí con Ariel de ProInvest y te vamos a hablar de cómo puedes conseguir un 10% de rentabilidad, me estás comentando anual, con los apartamentos que están desarrollando, que también gestionan, tienen empresas partners que gestionan y que me estaba enseñando aquí, es loco, lo vamos a poner ahora, 95% de ocupación entre una media de 15 apartamentos. Todos están de media un 95%. Así es. Es una locura. Es una locura. ¿Qué están haciendo para que esto suceda? Y bueno, y la verdad que un montón de cosas, Miquel, ¿verdad? Para que esto suceda y realmente cumpla el objetivo del inversor, son un montón de condicionantes que se tienen que hacer bien. Te cuento un poquitito la historia de lo que nosotros hacemos. Somos una desarrolladora que se llama ProInvest. Nosotros somos 3 directores en ProInvest. Estamos Juan, Manfred y yo, ¿ok? Juan y yo somos arquitectos, trabajamos en el tema inmobiliario acá en Paraguay hace más de 18 años más o menos. Antes para otras desarrolladoras y después nos conocimos con Manfred, él es ingeniero comercial, él se encarga de la parte comercial de la empresa y de la parte financiera y nos conocimos con él, él venía comprando departamentos donde nosotros desarrollábamos, ¿verdad? Bueno, y decidimos formar una desarrolladora con un enfoque muy preciso, muy conciso a lo que es el inversionista. Porque nosotros trabajábamos para otras desarrolladoras con Juan y nos dimos cuenta que el enfoque era muy al consumidor final, a la persona que quiere el departamento para vivir con su familia. Nosotros nos dimos cuenta que había un mercado muy grande, que el inversor, que en su mayoría en ese momento, hace varios años atrás, era extranjero. Hoy nosotros en nuestra cartera tenemos que es 50 y 50. 50% son locales paraguayos y 50% extranjeros. Dijimos, necesitamos enfocarnos al inversor, no al que va a comprar su casa, sino que a la persona que quiere comprar un departamento para recibir dinero a cambio del alquiler o de la venta. Y bueno, y después, digamos, así empezamos como ProInvest. Hicimos un primer lanzamiento. Ese edificio nosotros lo habíamos vendido en un 95% antes de empezar la obra. ¿Por qué? Porque le damos muchísimo enfoque a la preventa, porque al inversor le interesa comprar lo más barato posible, ¿verdad? Sí. Para que después, si por ejemplo quiere vender, lo pueda hacer sacando un mayor retorno. Nosotros a eso le llamamos plusvalía, a la diferencia de lo que compró versus lo que termina vendiendo. Entonces le damos mucho enfoque a la preventa. First Living, nosotros arrancamos con un 95% vendido antes de arrancar la obra. Después de 5 meses terminamos de vender el edificio. Wow. ¿Cuántos depas? Ahí eran 64 departamentos. Wow. Fue una locura, realmente. Y nosotros dijimos, wow, está funcionando y porque vimos que el mercado, como te dije, estaba desatendido de cara al inversor, ¿verdad? Entonces, después pasamos a un siguiente proyecto que se llama First del Sol. Ese edificio fue una locura, Miquel. Nosotros lo vendimos en 44 días el 100% del edificio. Ahí son un poco menos, son 56 departamentos. Pero igual, o sea, ¿en cuántos días? 44. Menos de 2 meses, 55 DEFAs. 56. 56 DEFAs. Wow. Y ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo funcionaba. ¿Y qué hacemos, Miquel? Segundo proyecto. Segundo proyecto. Como desarrollador. Sí. Como proyectista, digamos como... proyectista ya era como el 13º edificio, ¿verdad? Ajá. Como te dije, venimos con un historial de desarrollo inmobiliario grande con Juan. Bueno, pero no sé si la luz... Sí. No, good, good. ¿Está bien la luz? Sí, sí. It changed. One light dropped. ¿Es okay? Okay, no problem. Okay. ¿Quieres azúcar? No, está bien, sí. Dale, gracias. Ok. Con el mate, con el cocido.
Aquí. Ahí está con el cocido. Eso es. Esto es en vivo, después se va a editar, no importa. Eso es. Bien paraguayo. Sí. Bueno, te decía, nosotros para hacer los desarrollos, antes de empezar dijimos, nunca vamos a salir de los ejes corporativos de Asunción. Asunción, para que entiendas, hoy tiene dos ejes de mucho movimiento. ¿Okay? Que es uno, zona Shopping del Sol, Paseo La Galería. Ese es un eje corporativo. Y el otro es donde estamos nosotros ahora, Miquel, que es zona Shopping Mariscal López. Entonces, para nosotros la ubicación no puede superar los 5 minutos caminando a estos ejes corporativos. De hecho, First Living, que te comenté, está a 5 cuadras del Shopping Mariscal López. First del Sol está a 1,5 cuadras del Shopping del Sol. Y después lanzamos el tercer proyecto, First Mariscal, que está cruzando la calle del Shopping Mariscal López. De acuerdo. Me mostraron en la oficina. Demostramos. Increíble. Dijeron, la próxima, me hacía la broma Manfred, me decía, la próxima, ya no sé qué vamos a hacer, tendrá que ser dentro del shopping. ¿Sabes? Como literal. Porque ya no se puede mejor. Y porque mejor que eso, y eso siempre decimos, ya no va a haber otra ubicación igual. ¿Y por qué hicimos eso, Miquel? Ahí está lo interesante del inversionista, que realmente nosotros cuando empezamos no estaba muy desarrollado el tema Airbnb. Nosotros apuntábamos a renta tradicional. Renta tradicional es un contrato de 6 meses, 1 año. Y después nos dimos cuenta que el mundo Airbnb es un 80% más rentable acá en Asunción que un alquiler tradicional. 80% más rentable. Imagínate. Y eso con lo que estábamos hablando hace rato, y te mostré incluso unas capturas de pantalla de mi departamento en First Living, con una ocupación de más del 95%, te da una rentabilidad realmente más del 11% neto, ¿verdad? Pero para que eso se cumpla, vos tenés que estar cerca de los puntos de interés de la persona que viene a alquilar un Airbnb, que son extranjeros, que vienen a quedarse desde 1 semana hasta 1 mes más incluso, que son los nómadas digitales. Y ahí hablamos de un mundo otra vez distinto, que es las personas que vienen a tener acá, no a vivir todo el año, sino que vienen a sacar su ciudadanía, ¿verdad? A sacar su documento, a comprar departamentos. El departamento incluso te da la posibilidad de mostrar una radicación, porque tenés un documento legal para eso y vos manejas muy bien eso. Sí, para residencias, incluso para la ciudadanía es muy importante, porque una vez eres ya residente permanente más de 3 años, te dicen, oye, para naturalizarte, genial, tienes que mandar tu portfolio, pero te piden, oye, ¿qué vínculos tienes tú con el país? ¿Cuántos días has estado? Declaras el IVA, ¿no? Tienes tus impuestos cada mes, tienes un lugar que has comprado o planeas desarrollar más, tienes una empresa o has contratado una oficina. Entonces, todos estos puntos de tener una inversión aquí en Paraguay te ayuda primero en declarar el IVA, porque puedes ponerlo a través de ahí. Sí. Puedes demostrar una utility bill, una electricidad, agua, gas. Eso te iba a decir, las facturas. Claro, tienes una dirección real, un edificio, aquí además de una muy buena ubicación. Entonces, esos son muchos puntos positivos para luego ser aprobado para tener la ciudadanía y el pasaporte paraguayo. Sí, vos sabés que hay mucha gente, Miquel, que tiene, por ejemplo, y estábamos hablando antes de empezar la grabación, que tiene justamente esos documentos acá, pero vive en otro país, de otro país consume algo que le beneficia. En mi Airbnb vinieron por lo menos ya 4 o 5 personas. Yo lo subí en julio, el del Living, por lo menos 4 o 5 personas que vienen y trabajan en cualquier parte del mundo, se hospedan en el Airbnb, se quedan 1 mes, 1 mes y medio, 2 incluso tuve uno. Y es justamente para eso que vos mencionaste, para demostrar ciudadanía, luego viajan. Y hay veces, de hecho, muchas personas ni siquiera vienen a quedarse en su Airbnb porque está ocupado, se quedan en unos hoteles, pero les sirve para eso que vos manifestaste. Sí. Entonces, nuestro enfoque es 100% al inversor. Nosotros nunca hablamos de comprar tu departamento para vivir con tu familia, no. De hecho, cualquier proyecto que lo vamos a hacer primero tiene que sostenerse en el Excel, en el número. Sí. Si no es rentable desde el número, desde la rentabilidad, desde el retorno sobre la inversión, lo descartamos. Por más que tenga un buen terreno, que el terreno sea barato, que esté bien ubicado, si no es bueno para nosotros como inversores, toqué el micrófono. No lo va a hacer para... No lo va a hacer para el otro inversor. Eso es. No sabemos vender nosotros algo que a nosotros mismos no nos convence. De hecho, es muy, muy bueno que vosotros, tanto tú como Juan como Manfred, tenéis depas en estos lugares donde estáis desarrollando. Es que nosotros, nuestra inversión está en los departamentos. Nosotros no es que desarrollamos un edificio, vendemos, nos vamos al siguiente, vendemos, no. Nosotros en cada emprendimiento nos quedamos con departamentos
Y vos sabés que te estaba comentando hace rato, eso es muy bueno, porque como estamos muy metidos en la operativa una vez entregado el edificio, para el tema Airbnb, por ejemplo, también nos ayuda, porque hicimos un convenio con una empresa que administra alquiler temporal. Entonces, si vos tenés un departamento, no tenés que estar cuidándolo vos. Le entregás a esta empresa, Es increíble. que cobra el 10% nomás. Eso te iba a decir. 10%. Sí, Te creerás que en sitios de Brasil yo he visto un 40% 40%. de management. Otros lugares, otros países, un 30%, es como lo estándar. Eso es Cuando me dices un 10%, digo, increíble. O sea, para que alguien te quite todos los problemas de encima, Así es. que no tengas que estar, esto se rompió, esto no funciona, esto no sé qué, que el huésped te esté llamando aquí cada 2 por 3. Y claro, porque Pero al saca final todo. eso es lo que vos buscas, solución. A ver, tú eres un inversor, es lo que dices Sí. tú. O sea, quieres poner el dinero, que te dé dinero. Que te y ya. retribuya y Eso listo. es, que te retorne y listo, ¿no? Y lo otro, pues, Y que claro. se encargue la empresa. Y es así, y eso se puede lograr únicamente cuando le das volumen. ¿Verdad? Que es lo que estábamos hablando. Claro, si tú eres un particular y le dices un 10%, te dirá, No, hasta luego. chao, exacto. Chao. No. A partir de 25 empezamos a hablar, ¿verdad? Eso es, ahí está. 25, Porque es 30, mucho 40. trabajo. Claro, pero si ustedes le dan, ¿cuántos depas a esta empresa? Y por lo menos 30 en Claro. un edificio. Ahí es donde tienes el volumen para negociar. Claro, porque, por ejemplo, gestiona una limpiadora y esa limpiadora no es que va para un departamento. En el día te limpia 6 departamentos. Entonces vos tenés volumen de todo, desde lavandería, gestión. Increíble. Hay un montón de procesos automáticos. Porque, ¿sabes cuál es el secreto aquí, Miquel? La atención. ¿Y la atención en qué se traduce? En una respuesta rápida. Una persona te escribe a las 3 de la madrugada. Sí. Si vos fueses el administrador, a las 3 estás durmiendo. ¿Verdad? No le vas a responder. Y si no le respondes en 5 minutos, ya busca otro el huésped. Sí. Es normal, natural, es verdad. Sí. O una mala review, o una mala experiencia. Claro. Eso, lo peor que te puede pasar es que vos tengas un mal review. O sea, lo mejor que te puede pasar es tener un 5. Sí. Y para tener un 5 es responder rápido, que el departamento esté profesionalmente limpiado, Sí. que no tenga ni un polvillo, que esté preparado con todo lo que el huésped necesita, comodidad. Entonces es un ganar-ganar, porque gana el huésped, se queda en un departamento lindo, equipado, económico, Top. ¿sí? Y vos ganás muy bien como dueño, porque le sacas buen provecho. Este que me has mostrado aquí, ¿en qué ubicación está? Este está a 5 cuadras del Shopping Mariscal López. Quédate con esto. 5 cuadras de Shopping Mariscal López. Precio por noche de media estaba 38, 39, 44 dólares por La noche. noche. Por una ubicación que es premium. Premium. Increíble. Y me has mostrado y digo, bueno, a ver, muéstrame fotos. ¿Se ven? Wow. Bueno, las pondremos aquí para Las que vamos a poner. las vean en pantalla. Pero es que además tiene gimnasio. O sea, que ya es como algo que dices, no, bueno, pues tendría que pagar 70, 80, 90 dólares por Sí. noche pues para tener un gimnasio bueno. Y este también incluye gimnasio. Con piscina. Y tiene un quincho para hacer tu barbacoa. No, y ayer tu hicimos parrilla. una barbacoa por la noche Sí. y no, está genial, ¿no? Wow. Y además, limpieza profesional. Imagino que alguien debe estar ahí al pendiente, que si a las 3 de la mañana mandas un mensaje, Totalmente. tienen equipos que cubren las 24 horas, 7 días Siempre. a la semana. Siempre. Y eso es lo que hace la empresa, ¿verdad? Es como una gestión de hotel casi. Claro. Precios de Airbnb, increíble. Es que también, como te decía, ¿cómo haces eso? Y un montón de condimentos. Uno de los puntos, por ejemplo, Miquel, es equipar muy bien el departamento. Equipar muy bien no significa comprar la tele de última generación, el plato de diseñador, no. Es equiparlo con electrodomésticos resistentes, que tengan buen recambio y que sea cómodo para el huésped. Nosotros, por ejemplo, para equipar un departamento, nos vamos con las empresas de electrodomésticos, de muebles, y le negociamos en cantidad. Por ejemplo, cuando vamos a comprar camas, compramos 50 camas. Entonces, ¿qué te hace el vendedor? Te hace un buen precio. Ese precio le transformamos, o mejor dicho, le transferimos a nuestros inversores y ellos tienen esa ventaja competitiva. Claro. Nosotros negociamos un volumen y eso se permea a todos los inversores. Entonces, eso es lo bueno. Vos compras departamento con nosotros y tenés un precio de una heladera al precio que ningún otro proveedor te va a vender. Una cama, no sé, almohadones, el diseño, todo lo gestionamos también nosotros con otras arquitectas. Nosotros no lo hacemos, le negociamos con una arquitecta que gestiona todo eso a un buen precio y vos lo único que tenés que ponerle la plata. Ella te equipa todo, ¿verdad? Te hace todo. Increíble. Claro, y si eso tú lo quieres hacer por tu cuenta, te cuesta el doble. El doble, O no sé, estrés no sé si es el doble o no. ¿Cuánto sería más? y crees? por lo menos un 30-40%. Imagínate, 40%, más el estrés, más el tiempo, más encuentra el equipo. Y más la calidad, porque
vos podés tener muy buen gusto, pero no es lo mismo que un profesional que viene y te Diseñador de diseña. interiores, Y es, profesional. claro, y es todo así armónico, ¿sí? No está muy recargado. Entonces, es un diseño profesional también. Claro. Y eso hace que luego tengas un 95% de ocupación, Así es. o como meses de aquí que estaban al 100%, Sí. siempre llenos, que digo, wow. ¿Por qué? Porque se ve bien, porque tiene gimnasio, porque tiene piscina, tiene quincho, está cerca del shopping mariscal, limpieza profesional, 24/7 responderte, y además por 38, 44 dólares en un mes de noviembre, diciembre. Claro. ¿Qué dices? Increíble. Y bueno, y ahí se cierra el círculo. Es realmente competitivo. Así es. Muy competitivo. Es que y lo estamos- pienso y digo, es muy competitivo, tío. Es que he mirado muchos Airbnbs porque yo me he quedado aquí como pues casi 3 años, ¿no? Viniendo, volviendo, Claro. o sea, he pasado muchos meses en Asunción. Y digo, wow, es realmente competitivo. Sí. Sí, sí. Y la después- próxima te lo digo, te lo he dicho fuera de la cámara, Sí. y en la cámara me Que voy te a vas a quedar. hospedar. Sí, 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 para saber la experiencia cómo es. Está O sea, muy bueno. Os voy a rentar un depo para ver cómo es. Y cuando quieras, nosotros tenemos el living y desde junio del año que viene también, que ya va a estar First del Sol, ya va a estar operativo también ese. Increíble. Y ese está a una cuadra del shopping del Sol. El sol. Que es una buena zona también. Sí. Los extranjeros conocen muy bien porque queda cerca del aeropuerto. Es cómodo también. Sí. Eso es lo que nosotros hacemos, Miquel. O sea, somos una buena opción. De hecho, yo creo, estoy seguro, que somos la mejor opción para el inversor hoy, tanto local como extranjero, Ujú. que viene a querer invertir en inmuebles, en metros cuadrados, en departamentos. Y eso es lo que nosotros ofrecemos, es lo que hacemos y es lo que está dando resultados. Y es lo que vosotros ponéis vuestra skin in the game, ¿no? Creéis en vuestro proyecto, invertís, ¿no? En la 100%. palabra. Ponéis la plata donde está vuestra palabra, donde está vuestra idea. Así es. No sois de, sí, desarrollamos algo, pero para otros, ¿no? Claro. Para mí otra cosa. No, al No. revés. De hecho, fue muy curioso porque Juan, Manfred también me comentaron, hay opción de que, oye, pues si alguien, por ejemplo un inversor, ¿no? Os compra un depa o 2 depas y traen a un amigo, o les pueden dar plata o les pueden dar parte de un depa. Y Así me es. comentaban, si me traes 3, 5, dependiendo del monto total que tus amigos, tus referidos compren en uno de nuestros proyectos, entonces le podemos dar un segundo depa, pues Claro. como parte de la introducción que has hecho, ¿no? Y otros Sí. haber comprado. No, lo que estábamos hablando, claro, así mismo, lo que estábamos hablando de que esto es un círculo virtuoso, digamos. Por ejemplo, estábamos mencionando de paquetes de inversión a gente que viene y compra varios departamentos en un edificio. Lo bueno es que, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad de 10 Airbnb, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en un departamento no está liberado porque está ocupado por un mes, la comunicación es entre nosotros y va canalizándose de tal manera que nos vayamos rotando a los huéspedes, las ventajas también. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay algunos departamentos que no tienen cochera. Ok. ¿Sí? Vamos a suponer que el tuyo no tiene y el mío no tiene. Yo justo me queda un huésped que necesita una cochera y vos la tenés libre. Sí. Entonces ahí podemos ir ayudándonos en ese sentido. Hay también lo que se llama baulera acá en Asunción. ¿Una? Baulera. Baulera. ¿Qué es una baulera? Es Eso un depósito que está frente al estacionamiento y sirve para dos cosas. Principalmente para guardar objetos que después uno utiliza para el recambio del Airbnb. Vale. Por ejemplo, no sé, sábana, un montón de cubiertos, electrodomésticos incluso. Claro. Y otro que lo utiliza mucho la gente de afuera, que es para almacenar cosas. No sé, vos venís de afuera, ahora justo tenemos un inversor que quería una baulera porque él iba a enviar hasta acá un montón de objetos y cuando venía lo iba a retirar porque es de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son aditamentos que ayudan a los inversores a generar esa comunidad virtuosa Total. en la que nos ayudamos, tenemos departamentos en el mismo lugar, podemos controlar más fácilmente también lo que sucede. Esto lo voy a remarcar porque es súper importante. O sea, lo que acabas de decir de la bulera de cómo creas el efecto network, esta comunidad, es brutal. Porque el ejemplo es esto. Yo estoy viajando a Paraguay y vengo aquí un mes, 2 meses al año, o lo que sea. Y digo, ok, quiero hacer una llamada. Imagínate que tú quieres ir a tu propio depa, porque te vas a quedar aquí, no sé, 10 días, ¿no? Y no Sí. quieres ir a un hotel, quieres un poco más de feeling de casa. Totalmente. Tienes tus cosas en la baulera, Sí. que te lo están guardando todo el año, Así porque es. tienes tu espacio como propietario, ¿cierto? Sí, totalmente. Tú ya bloqueas esas fechas de 10 días de que voy a venir ya con antelación, entonces están reservadas para ti. La comodidad de que yo llamo o envío un WhatsApp, alguien me atiende 24/7 y cuando yo llego me lo suben arriba, como puedes compartir el costo de una persona de limpieza o alguien que te plancha la ropa y que me Así lo es. deja todo puesto en el armario, me deja la compra hecha
por ejemplo, va a Biggie o lo pide por pedidos ya, ¿no? Sí. Y te lo deja ya todo en casa. Y cuando tú llegas, dime si esto lo ha pedido algún cliente, de que... Por de pronto no, pero es genial lo que estás mencionando. ¿Sí? Pero sería posible. Claro, porque 100%. hay toda la infraestructura todo es posible de personas, de equipo, sí. para que esto funcione. O sea, Sí, pues. claro, tú imagínate, lo puedes estar rentando todo el año, pero el mes que vas ahí, o ponle 2 veces, Sí. que sería una movida para ti. Tener que planchar la ropa, ir a comprar, que esté todo limpio, no sé qué. Te lo encuentras ya todo hecho. Sí. Y el día que te vas, el día después, la persona lo agarra todo, lo pone en cajitas y te lo deja en la bolera. Así mismo. Y eso sería posible con vuestros Por edificios. supuesto. Es lo que Imagínate la comodidad. Sí. ¡Qué locura! Así Eso es increíble. Es un trato de hotel, pero además con tus cosas. Así es. Porque me acuerdo un inversor que me dijo, me encantaría llegar, ¿sabes? Y tener mi cafetera ahí. Ah. Que esté mi cafecito, la marca que me gusta, la ropa ya lista, tener todo para trabajar en mi oficina. Entonces, Claro. tú imagínate qué cómodo, llegas ahí, grabas un vídeo, ¿no? Cuando lo estás viviendo ahí, grabas un vídeo, lo pones en algún sitio, en una carpeta online, y dices, para la próxima vez que venga, quiero que esté todo igual. De esta todo manera. y te lo dejan igual. Claro. O sea, ¿qué precio tiene esto? Esto no tiene precio. Sí, es así mismo. Y tomando ese mismo ejemplo, por ejemplo, Miquel, fíjate, vamos a suponer que un grupo de 5 amigos que compramos en un lugar, tenemos departamentos. Yo quiero venir al mío, pero justo está reservado, pero el tuyo está libre. Entonces, como es una misma empresa la que administra, puedo ir a ocupar tu departamento sin ningún problema. Además son muy parecidos. Son muy parecidos. Entonces la experiencia que tendría en el mío la puedo tener en el tuyo. Es la misma, porque al final lo que a mí me interesa es quedarme en un lugar cómodo, como vos dijiste. A diferencia de un hotel que probablemente tiene una ventana, nomás esto tiene un balcón. Tengo yo mi cocina, me puedo cocinar lo que quiera. Justo, no hace mucho recuerdo una anécdota, vino en español también. Se quedó, creo que él trabaja, es programador. Y como yo tengo mi departamento, mi casa al lado, olía todo el día, cocinaba. Y está buenísimo. Porque, ¿qué pasa? En un hotel no te podés cocinar lo que vos querés. Porque obviamente no tenés cocina, ¿verdad? No, claro. Es Entonces, otro estilo. Sí, es sí. otro estilo. Entonces eso es como una vida de casa, como bien mencionaste, muy hogareño, muy cálido. Sí. Y yo tengo la comodidad. Que fíjate, Ariel, muchos viajeros cuando estamos tantos días en la carretera, tantos días en el avión, tantos días... A veces quieres un poco yo lo digo personalmente, ahora es como casa, ¿sabes? Claro. Porque estás en hotel, restaurante, taxi, vuelo, VIP lounge, ¿no? La sala VIP del aeropuerto. Sí. Y está muy bien, pero es más frío. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando llegas, si puedes tener, aunque sean 10 días, este sentimiento de casa, Sí. se agradece. Y más aún con lo que vos dijiste. Se Bueno, agradece. a mí A me veces lo encanta pides. este café, me encanta este pan. Claro. Aquí yo tengo mis camisas y ya encontrás ahí, parece que estás en tu casa. Y fíjate, intenta pedir a un hotel, o sea, tendría que ser un hotel muy top, que dudo que haya en Paraguay, o tendrías tú que contratar a un asistente que venga de fuera o contratado de fuera, para que te armara todo este setup en un hotel. ¿Y cuánto te cuesta? Claro, pero ¿dónde lo encuentras? No. O sea, yo le pregunto a cualquier persona que está viendo aquí, ¿dónde empezarías a buscar esta persona que te armaría todo este setup que acabamos de decir en un hotel en el que vayas durante 10 días? Y llama a la recepción del hotel y pide permiso que una persona de fuera, autorizada, venga, suba a tu habitación. O sea, Y sí, es muy difícil. Es todo Es muy un difícil. rollo. Claro, porque los hoteles son como que muy cuadrados en el sitio. Que está bien, ¿verdad? Sí. Porque es una estructura muy organizada, estándar. Y al final la confianza también, Ariel, porque imagínate, contratas a una persona que has encontrado, es que lo pienso, ¿dónde buscas? ¿En Facebook Marketplace? ¿O encuentras dónde? ¿En Fiverr, en Upwork? O sea, no sé ni dónde empezaría, tendría que dar un par de vueltas. Sí. Imagínate además a alguien que venga sin contactos. Yo aquí, por ejemplo, ahora casi 3 años, llamo y digo, oye, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar con esto? Igual me encuentran rápido, ¿no? Claro. Pero pienso, la primera vez que yo vine aquí, Era sin tan difícil. contactos, o sea, ¿dónde me pongo a encontrar? Y que no me estafen, que no pague el servicio y que luego desaparezcan, o que me lo entreguen mal. Que, por ejemplo, pues le digo, compra este té y luego no lo encuentra y te trae otro, ¿sabes? Claro. No va a ser profesional porque probablemente es una persona que lo hace por X dólares la hora, pero no se dedica a esto. Así Las es. personas que vosotros tenéis son profesionales del oficio, Y solo se dedican a eso. se dedican a que la casa esté limpia, la persona que limpia, la persona que asiste a responder rápido y ayudar, y la persona, oye, que te va a buscar este café o el mate cocido que a mí me encanta por las mañanas cuando estoy aquí en Paraguay, Sí. que me traiga la marca, lo que sea, o sea, va a ir mucho más allá Así es. porque forma parte de un equipo, ¿no? Sí, totalmente. Y a un costo imbatible. Así es. Entonces, qué comodidad un WhatsApp y que esté todo armado. Es un ganar-ganar para todos. Sí, sí. O sea, yo ahora
no lo había pensado antes de empezar a hablar contigo. Que estuvo bueno, ¿verdad? Pero ahora mientras estoy digo, espera, esto es súper interesante. Sí. Entonces, hablemos de números, porque ahora están diciendo, ok, esto me empieza a cuadrar. ¿Cuánto sería el top? Empecemos por arriba. ¿Cuál sería el mejor departamento que podrían comprar con ProInvest? En uno de estos proyectos que me estás comentando. ¿Cuál es lo top? Lo top es la joya de la corona. Ah, ok. Nosotros ahora tenemos uno de los mejores productos que lanzamos en First Morra, que es nuestro emprendimiento que lo vamos a empezar ahora el año que viene, en marzo del 2025. Son unidades de 2 habitaciones, un baño. 2 habitaciones en 55 metros cuadrados. ¿Por qué te digo que esas son las mejores unidades? Porque, digamos, son las que cubren un amplio espectro de personas que vienen por Airbnb, que normalmente viajan, no sé, 4 personas, pueden hospedarse sin ningún problema en esta unidad. Y también cubre la necesidad local de gente que tiene su pareja, tiene un hijo pequeño o está pensando tener un hijo que gana bien, ¿okay? Que quiere ubicarse en una zona buena donde pueda ir caminando a su lugar de trabajo, donde un hospital lo tenga a 3 cuadras, sí. Un supermercado a 2 cuadras y que tenga, como te dije, buen capital como para alquilarlo. Y este es el producto que cumple esa expectativa, esa necesidad. Entonces, lo top de lo top son las unidades de 2 dormitorios, un baño, que tienen un buen ticket. Imagínate, menos de $100,000 te cuesta este departamento con cochera, ya ¿Cuánto? incluida. 99,000 y algo dólares. Con cochera ya. Acá al frente, donde te estaba mostrando. ¿Y en un piso alto, imagino? Como un piso 3. 3. Y ahí va subiendo $500 más o menos por piso. No sube mucho. ¿Y hasta cuánto es el más alto? Hasta el piso 13. 13. Eso ya tendría unas vistas buenas. Buenísimas. Hacia Ajá. justamente Paseo La Galería. Y eso dices que subiría como de $1,000 cada 2 pisos. Ponle. Así mismo. Entonces, si del 3 al 13 le subiríamos unos $5,000. Ponele. Entonces te De sale 9 a 104 a 105. 105. Con cochera. Con cochera. Con cochera ya incluida. Así Es increíble. Y además me has dicho en Villamorra, cerca de Villamorra. En el corazón, sobre la calle Doctor Morra, en el corazón de Villamorra. ¿A cuánto del shopping? A 2 cuadras del shopping. Y que Villamorra. Mariscal está al lado también. Sí. A 2 O sea, cuadras del shopping Villamorra y Mariscal. están pegados. Ajá. Que Villamorra no es el mejor shopping, para ser honestos. Sí. Mariscal es mejor, creo. Sí. No sé es, qué. es qué más opinas tú? grande. Sí. Más moderno también. Más moderno también. Villamorra se ve Sí. de unos añitos atrás. Sí, correcto. Pero oye, ahí encuentras de todo. En Mariscal y Villamorra, entre los dos, De encuentras todo. Y Desde a 2 electrodoméstico, ropa, todo. 2 cuadras. En una zona muy tranquila porque la calle Doctor Morra es sentido único. Estamos a 1 cuadra de la avenida más importante de Asunción, que es Mariscal López. Entonces tenés todo accesible. Todo accesible. ¿Y estaríamos encontrando la misma ocupación del 95? ¿O crees que estos, al ser más premium, tendrían menos ocupación y renta más el de Tiene menos ocupación, pero como vos cobras más caro también, la unidad de 2 dormitorios, entonces es como que proporcional. Te baja un poquitito la rentabilidad al momento del alquiler, pero cuando quieras vender, ahí tenés mejor plusvalía con las unidades de 2 dormitorios. Ok. ¿Ok? El de un dormitorio es un poco más rentable para el monthly, digamos, para el mensual, pero cuando lo quieras vender, la plusvalía es mejor del de 2 dormitorios. 2 dormitorios Entonces le sacas- con cochera. Con cochera. Claro, Dormitorio la con cochera cochera. también es un extra, es Claro. un asset que tú tienes. Es un extra. Claro. Y este precio que me estabas dando es cuando es off plan, o sea, ahora si compras antes incluso de que empiece. Y es otra vez a cuotas durante obra. O sea, no es que vos pagás al contado. ¿Cómo Ahí está. cómo funcionan las cuotas? Por Vos haces, claro, te explico. Tenemos 2 planes. O haces una entrega del 30% y luego son 36 cuotas que vos vas pagando durante obra, entonces no hay interés. Muy bien. O pagás directamente plan de cuotas corridas. ¿Cómo es eso? Te explico. Tiene una diferencia de más o menos el 8-9% encima de ese precio que yo te di, pero no hay entrega inicial. Vos pagás directamente el monto dividido 40 cuotas. Ok. ¿Sí? Sí. Y se empieza a pagar ahora en diciembre, fin de diciembre, vos empezás a pagar la primera cuota. La última cuota la pagás cuando recibís el departamento. Sí. Entonces vos venís, inspeccionás, Sí. te entregamos el departamento, lo recibís, pagas tu última cuota y el departamento ya es tuyo. Wow. Ya lo ocupás. Sí. Entonces ahí no hay entrega inicial, no te descapitalizás. Entonces pagas mensualmente por 40 meses. Y en ninguno de los casos hay un interés. No,
Simplemente un es financiamiento. cómo se divide el pago. Si Así 30 o 36 o 40, pero más repartido. mismo. Sin tanta descapitalización inicial. Totalmente. Ajá. No hay. Es financiación propia. Ajá. Entonces, por eso es un diferenciador también que nosotros tenemos, que es básicamente como una cooperativa. Acá no hay un costo oculto de alguien que viene y no le interesa vender barato, le interesa porque ya hay un costo oculto ahí de la financiación. Nosotros no tenemos eso. Hoy Morra está más del 85% vendido y recién vamos a empezar la obra en marzo del año que viene. Increíble. O sea, ya estáis capitalizados para construir. 100%. O sea, no hay el riesgo. Y además, lo bueno es que no tenéis el riesgo, porque personas que van a ver esto, están aquí escuchando y dicen, oye, ¿y si prometen que construyen y no construyen? ¿Y si prometen, ellos han hecho cuántos desarrollos? Y hasta ahora este ya es el número 16 más o menos. Imagínate. Y no veis cuántos edificios no se han acabado construyendo de la que habían Ninguno prometido. solo. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Sí. Trabajar con alguien que ya tiene experiencia y Claro. que si estáis pidiendo por este precio, ya sabéis que seguro con este precio llegáis a construir todo lo que habéis prometido. Así es. No Y- habrá dudas de, se tiene que añadir X, No. se deja al 80% hasta que nos capitalicemos de nuevo. No. Porque ellos ya reciben todo el dinero y saben seguro que esto se ejecuta, sí o sí. Así es. Es más, vamos a empezar antes, como te decía, en enero ya queremos empezar la obra para ganar tiempo, porque acá en Paraguay, vos sabes, llueve, y cuando llueve, bueno, esos son días de que no se puede trabajar. Si bien tenemos planes de contingencia, mientras antes empecemos, nos ganamos ese tiempo Eso es. para entregar en tiempo. Al inversor final. Claro, pues para nosotros eso es innegociable. Sí. Nosotros tenemos dos cosas que son innegociables, la calidad y el tiempo. Ok, Eso no se negocia. ok. O sea, el tiempo se tiene que cumplir en fecha y la calidad hasta que el cliente no está satisfecho no está terminado el departamento. ¿Hasta qué punto el cliente tiene voz y voto para decirte, oye, la calidad no es lo que me esperaba? O sea, ¿de qué forma el cliente? Nosotros puede tenemos una memoria técnica en la que establecemos marcas, calidades de lo que entregamos y el estándar de la industria, que es dentro del cual nosotros nos manejamos, está dado ya por productos que nosotros ya entregamos, ¿verdad? O sea, un cielo raso es un cielo raso, un piso es un piso, siempre y cuando se cumplan las calidades que están especificadas en el legajo, no se puede objetar mucho. Por ejemplo, una grifería. Te doy un ejemplo. Una canilla frío-caliente es de una marca reconocida, que también nosotros cuando vamos a elegir un producto lo elegimos con un criterio de que tiene que tener recambio inmediato. Un termocalefón, si se me funde ahora, yo a la media hora tengo que estar comprando el local. No tiene que llegar de Brasil o de Argentina No. o de Estados Unidos o de Europa. No. Eso nosotros lo descartamos. Claro. Entonces la calidad de la grifería está dada por la garantía que te da el proveedor, que son 10 años mínimo, ¿verdad? Entonces vos lo que podés objetar de la canilla es si de repente está mal colocada o no, pero la calidad en sí ya viene empaquetada. Lo mismo pasa con los muebles de cocina, los placares, son un estándar de calidad muy bueno, sobre todo duraderos y de fácil mantenimiento. Por eso es fundamental, cuando vos invertís, no te tiene que costar mucho el mantenimiento y tenés que tener un recambio, porque nos tocó, por ejemplo, un huésped que nos dice, che, mi termocalefón no funciona, no calienta. Ok, nos vamos, inspeccionamos, la llave está arriba, el termocalefón se fundió. Eso en menos de, 6 horas tiene que estar cambiado. Como bien dijiste, imagínate si es un producto que tiene que venir de Brasil, tiene que venir de Alemania, no descartado. Entonces, mira, te doy el ejemplo. Cuando en Living nosotros entregamos los departamentos, el que más objetó ítems fueron 10 ítems. ¿Y qué eran los ítems? Te cuento lo que más. Por ejemplo, una rayadura en la pintura, un detalle en la buña, se llama la separación entre el cielo raso y la pared. Ajá. ¿Sí? Después, ¿qué era que objetó? El encuadre de la puerta que faltaba ajustar porque arriba quedaban 2 milímetros y abajo 5. Y el que más objetó 10 ítems. ¿Ok? ¿Y consiguieron repararlos todos? En menos de hecho, nosotros tenemos que reparar en menos de 48 horas. Wow. O sea, vos entras hoy, haces tus observaciones, nosotros te recitamos en menos de 2 días para que vos vuelvas a mirar que esté todo bien y recibís. Ojo, igual hay 2 garantías muy importantes. Una que es de 1 año. Una vez entregado al departamento, 1 año vos tenés por cualquier defecto que pueda tener, no sé, un mobiliario, lo que fuere. Y lo otro es que la constructora nos entrega a nosotros una garantía de 10 años por vicios ocultos. Ejemplo, no sé, yo empiezo a ver humedad en mi pared
porque resulta ser que la aislación del vecino hacia afuera no estaba correctamente ejecutada. Eso tiene garantía por 10 años por ley. Una fisura que aparece en mi pared por un asentamiento, eso tiene garantía. Entonces, digamos, de cierta manera el inversor puede estar muy tranquilo que desde el punto de vista legal y técnico y constructivo y comercial también, porque acá las constructoras, como un país pequeño, no se quieren quemar, entonces te dan esa posibilidad de darte el seguimiento de obra una vez entregado también. Total. O sea, garantía de calidad. Y otra cosa que hablabas es el tiempo, que es uno de los dos valores que no se negocian, ¿no? La calidad del tiempo. Cuéntame más sobre cómo han sido las entregas anteriores, por ejemplo, de los últimos proyectos que habéis hecho y completado aquí en Asunción. Sí. Dime la verdad, ¿cuál ha sido el máximo retraso que ha habido? Nosotros en First Link no tuvimos ningún retraso en la entrega. Ok. Sí, en First Link, que es como ProInvest, ya te digo, ¿verdad? Si te hablo de retraso, o sea, te podría hablar de otros ejemplos que no vienen al caso, Vale. Pero normalmente el retraso que se puede dar es por inclemencias climáticas, Vale. que es la lluvia, o por bajada excesiva del río Paraguay, que ahora ya está un poco más resuelto realmente. Antes, cuando bajaba el río, había problemas de abastecimiento del cemento en Asunción. Entonces, todas las obras tenían mucho retraso porque no llegaba. Hoy ya tenemos varias empresas que proveen cemento, entonces eso está más controlado. Nosotros el proyecto Ferlín lo entregamos en tiempo y digamos lo que algunos clientes sí demoró un poco más porque nosotros reparábamos las observaciones, venía y encontraba otros. Pero no sé, se habrá tardado 2 semanas en total. Okay. Entre el día y vuelta, 2 semanas. O sea, retrasos de 1 mes, 2 meses, No, 5 meses, 1 año. No, existe. Imposible. Es más, te cuento. Porque en esos lugares pasa esto. Sí. Yo conozco proyectos que tienen, no sé, 2 años de retraso, que para nosotros es impensable. Y bueno, y cuando vos tenés una buena dinámica comercial, los retrasos se disminuyen porque vos sabés, es una cuestión de flujo. O sea, el proyecto, desde su inicio hasta su construcción final, su entrega, es flujo el tema, ¿verdad? Flujo de dinero, no le tiene que faltar capital. Entonces, un edificio, te iba a comentar, es difícil entregarlo todo de una. Lo que vos vas haciendo es entregar por piso los departamentos. Nosotros en el caso de First del Sol ya estamos ahora calendarizando, porque la fecha de entrega es junio, pero nosotros en febrero ya vamos a empezar a entregar departamentos. Febrero, marzo, abril, mayo, para que en junio ya se entreguen las áreas comunes nada más. Entonces probablemente vos, Miquel, no sé, compraste en el piso 3, tu departamento se va a estar entregando marzo, abril ya. Se te cita por lo menos 2 semanas antes o 1 mes antes si sos del extranjero. Para la fecha tal tenés que estar acá a tal hora. Un equipo de arquitectos y la constructora te acompañan en la entrega. Vos mirás, podés enviar un representante legal también en caso que no puedas venir, sí. Que estés viajando. ¿Alguien de confianza? Alguien de confianza y que tenga el manejo técnico. Eso es importante. Sí, sí. Porque hay que probar todo, ¿verdad? Sí, sí. Viene, revisa, se elabora un acta en el que se observan las cosas las disconformidades. Se establecen 48 horas para la reentrega. Vuelve a venir la persona y se le vuelve a entregar. Para la entrega tiene que estar prendido el aire acondicionado, el termocalefón, todas las luces. Nosotros ya le entregamos a los inversores con la factura de ANDE a su nombre. O sea, cuando vos recibís tu departamento, ya la factura de la electricidad ya está a tu nombre. ¿Agua también? Agua no, gas no hay aquí en Asunción. Las cocinas, por ejemplo, son todas eléctricas. El agua forma parte del pago de áreas comunes. Vale. Porque hay un solo la medio. electricidad es a tu nombre. La electricidad. ¿Y el internet es común también? No, el internet también es a tu nombre. Nosotros ya prevemos una troncal para que el día de mañana vos digas, ok, yo me voy con tal empresa o tal otra y ya depende de vos. El cable ya está colocado ahí, simplemente es una conexión a tu departamento. Entiendo. Se te entrega y una vez que se te entrega, ya vos tomás posesión del departamento. Lo podés. Incluso vos lo podés vender antes de que esté todo construido el departamento. Eso es interesante también. Cuéntalo, ¿cómo funciona esto? Te explico. Como nosotros tenemos un boleto de compra-venta, que es el contrato, te permite a vos vender durante construcción. Simplemente lo que tenés que hacer es avisarnos cuándo vas a vender, a quién vas a vender, porque tenemos que hacer la debida diligencia nosotros. Tenemos que investigar quién es. ¿Ok? Y en el caso que vos lo vendas antes de terminar la obra,
vos podés ganar una plusvalía y reinvertir en otro proyecto. Eso es sumamente interesante para las... Perdón. Voy a servir un poco más de agua. Sí. Esto se corta. Sí. Can you ask for another of these and better? Yeah, sure. Yeah, thank you. Ahora os lo trae. Dale, gracias. Entonces te decía... O si no, nos esperamos. ¿No? Tranquilo. Sí, me parece que... Sí. Vamos a esperar nomás y Gabriel la trae. O sea, es que ahora, por ejemplo, vino una persona que está revendiendo su unidad antes que se termine. Él ya le va a sacar como $15,000. Porque nosotros le conseguimos un comprador. Él invirtió, por decirte, $80,000. Nosotros vamos a terminar vendiendo a $95,000. Entonces él ya recibe su plusvalía. Va a sacarle eso a $15,000 y el resto va a reinvertir en otro proyecto. Uh-huh. Eso se puede hacer sin problema antes que esté terminada la obra. Así también vos te evitas el gasto de transferencia, que es el 2%. Claro, eso también te iba a preguntar. Aparte de la transferencia de un 2%, ¿qué sería cuando ya está terminado, llave en mano, y luego tú lo quieres vender a otra persona? Eso sería un 2%. No. ¿Cómo funciona la transferencia? Pues? Te explico. Claro, la transferencia del 2% lo paga el comprador. Uh-huh. Vamos a suponer que vos compraste un departamento y vos querés que esté a tu nombre, vos vas a pagar el 2% del valor del departamento para que se te transfiera. Sí. Y eso ahí ya se genera un título de propiedad y ya va a estar a tu nombre. Esto solo pasaría si el departamento ya está concluido. Claro. Si todavía está en construcción, vos no pagás. Porque todavía no estaba a nombre, en este caso tuyo. Así mismo. Tú solo tenías como un recibo de precompra o de compra durante la construcción. Ajá, compra-venta. Pero todavía no eres el titular, porque no está terminado. Así Entonces mismo. No hay 2%. No. ¿Qué otros impuestos tendrían que tener en cuenta quien invierte? Y quien invierte tiene que tener en cuenta, si es extranjero, paga más. No recuerdo qué porcentaje, pero creo que es entre el 3 y el 5, no recuerdo. ¿En qué momento? Ya es cuando esté terminado el departamento, al momento de la transferencia. Ok. Para ese entonces lo ideal es que ya tenga su ciudadanía, que ya tenga su cédula. Vale, su residencia. Su residencia. Con cédula ya está. Ya está. Vale. Ahí vos te reducís Uh-huh. el pago de impuestos. Sí, que eso es un proceso de unos 3-4 meses. Entonces, eso si te ahorran impuestos, te sale casi gratis el proceso de residencia. Totalmente. Con lo que te ahorras. Y lo haces ya antes. Porque si tienes cédula, ¿cuánto sería? El 2%. El 2%. Vale. Entiendo. Justamente el 2%. Que en el caso de que vos vendas tu departamento, antes de que esté terminado, ese 2% lo termina pagando otro. Claro. El que compró. Queda, claro, eso es. Sí. Correcto. Y luego, ¿qué otros gastos la persona tiene, por ejemplo, de mantenimiento? Y la otra pregunta es de impuestos sobre el retorno que tiene mensual de la ocupación de Airbnb. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, tiene que tener en cuenta el gasto de expensa. Nosotros, para First Morra, te doy un ejemplo, es $1.15 por cada metro cuadrado propio. O sea, y eso es mensual. Vamos a suponer que vos tenés un departamento de 40 metros cuadrados de un dormitorio, más tu cochera, que serían 12,5. 40 más 12,5, 52,5 metros cuadrados. Eso multiplicado por $1.15 uh-huh. es lo que vos pagás mensualmente. Vamos a hacer un cálculo rápido. Vamos a hacer un cálculo. 52,5 por 1,15. ¿Cierto? 60,4. $60,4 mensuales. Eso es en cuanto a expensa. Uh-huh. ¿Okay? El impuesto inmobiliario es anual y se paga aproximadamente 40,000 guaraníes por cada metro cuadrado. Vale. Voy a hacer a dólares, ¿ok? Eso te voy a decir. 40,000 dividido 7,800, ponerle, ¿verdad? Son $5.12 por 52.5, el mismo departamento. Son $269 anuales. Anual. Esto por tener ese departamento y se paga a impuestos a Paraguay como país. Sí, Asunción en este caso. Al municipio de Asunción. Que si eso, por ejemplo, vos lo terminás dividiendo entre 12, son $22,4 mensuales. Claro. Pero sí. Todos estos valores nosotros ya metemos en la planilla para sacar la rentabilidad. Sí. Cuando viene un inversor y nos pregunta la rentabilidad, nosotros le desplegamos nuestra planilla, que es un Excel básicamente, en donde aparecen todos los gastos, porque hay que diferenciar entre ingresos brutos y netos. A nosotros lo que nos interesa es el neto. Eso claro. Es. El bruto es todo lo que te ingresa y el neto es lo que al final te queda. Una vez que vos pagues los impuestos, pagues incluso las expensas, le pagas a tu contador para que te haga la presentación de factura. ¿Cuánto es lo que a vos como inversor
te queda líquido. Entonces, nosotros, digamos, siempre hablamos de ingresos netos, no de brutos. Entonces, ahí le mostramos la planilla y le mostramos todos los gastos. Ahí está hasta el contador. También. Okay. Todo. Pero, todo incluimos. Porque ¿cuánto si no, sería un contador por mes, más o menos? y no sé, son como 150.000, 200.000 guaraníes. 200 Por mil, persona. $30. Unos Sí. 25, $30. O incluso menos. ¿Has dicho cuántos? ¿300.000? No, 200.000. 200.000 17.850, ¿verdad? $25 al mes. al mes. Y eso ya se resta. Y de ahí neto, comentabas al inicio que es como un 10%. Sí, un 10% mínimo. Nosotros le sacamos más hoy. Mínimo. Nosotros le sacamos más, pero no podemos decir nuestros datos porque ya es muy positivista, por decirte. Siempre le metemos un porcentaje de minoración. Negativista, ¿no? Claro. de pesimismo. De pesimismo. De hecho, todas nuestras evaluaciones son sobre un 85. El coeficiente de pesimismo. Sí, Y ya, pum, le baja un poco. te baja un poco, pero igual sigue Y luego siendo igual bueno. tienes a Ariel una sorpresa positiva y te alegras, ¿no? Claro, más Y vale. ya está, eso es. Y eso también es algo muy importante, que cuando uno depende de cómo tu contador vaya manejando, porque digamos, hay cosas que vos podés contemplar dentro de tus impuestos. Sí, Entonces, los impuestos también se reducen bastante en cuanto eso a es. Cuando hablabas de expensas, ¿eso te incluye los gastos comunes? Imagino, las áreas comunes. Te explico. Vale, Sí. cuéntame, ¿qué son las expensas? Bueno, ¿qué son las expensas? Es el mantenimiento en sí del edificio. Ahí se paga el mantenimiento del ascensor, la limpieza, guardia de seguridad 24 horas, ¿ok? Nuestro edificio sí o sí tiene que tener guardia 24 horas porque hay gente que te llega a la noche, Sí. por ejemplo, y le tienen que recibir. Se incluye también seguro contra incendio del edificio. Nosotros incluso ya incluimos un costo prorrateado de un mantenimiento a futuro. Por ejemplo, la pintura de la fachada. Sabemos que de aquí a 4 o 5 años se va a pintar la fachada. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hacemos un presupuesto de ese trabajo, lo dividimos por los meses y uno ya también va pagando. Entonces, cuando llega el momento de pintar la fachada, yo no te voy a llamar, yo administrador no te voy a llamar. Oye, Che, Miquel, tenés que pagar ahora $100. Sí. No, ya está incluido en tu expensa. Ujú. ¿Ok? Mensual. Mensual. Claro. O sea, vos vas Prorrateado. pagando Ujú. y se va guardando ese dinero. La empresa que te administra te presenta un balance mensual en donde figura todos los ingresos y cuánto se está guardando. Muy bien. Entonces, no sé, se quemó un foco, una lámpara, Sí, sí. y ya se saca de ahí. O llega el momento de pintar la fachada, ya hay un capital ahorrado para ese efecto. Incluso esto, el inversor puede verlo. O sea, este Siempre. nivel de desglose, Siempre se ve. pum, todo lo que se gastó y todo lo que queda pendiente como balance, ¿no? Así es. Ahorrado. Ahorrado. Y un pago que me olvidé, que ahora te comento, que figura dentro de nuestros contratos, es que, ok, Miquel se compró un departamento. Cuando él va a recibir su departamento, tiene que hacer un pago único, una sola vez, de $250. ¿Para qué sirve esos $250? Para equipar las áreas comunes, para equipar el gimnasio, para comprar, por ejemplo, las sillas de la piscina, para comprar los muebles del lobby, el televisor del quincho, porque nosotros entregamos el edificio full equipado, Miquel. Por ejemplo, yo me voy a la parrilla y tengo plato, tengo horno, microondas, bicicooler, que es la heladera, tengo los cubiertos, tengo el Pirex, que es para hacerme, no sé, una sopa paraguaya, una chipa guazú, unos choricitos, todo está equipado. El lobby la misma cosa, ¿verdad? Lámpara, sofá, todo, hasta las plantitas. Y ese pago único de $250 es para ese efecto. ¿Ok? Entonces, eso también se presenta un balance al inversor donde dice, ok, compramos un sofá por valor de tanto y va sumando todo, ¿verdad? Todo es súper transparente. En todo momento cualquier persona puede ver eso. Sí. Excelente, excelente. Entonces ahí ya se cuenta la expensa. También todo esto que comentamos antes de si tú llegas y alguien te tiene que ir quizás a organizar algo en tu habitación, plancharte la ropa, todo esto. Sí. ¿Es algo que sería aparte? ¿Es algo que podría Sí. venir dentro de Eso vos lo gestionás con la empresa que te administra tu Airbnb. Perfecto. Le pedís a esta empresa, Sí. te hace un cobro único por gestionarte eso y listo. De esa llegada que vas a hacer. Y ya Así está. mismo, y ya está. Imagínate. Pero ya todo a un WhatsApp de... A un WhatsApp de distancia, Eso sí. es, eso es. Eso Entonces, perfecto. ya todo el mundo puede estar ahora calculando que las expensas, o sea, los gastos son mínimos, Sí. porque realmente, o sea, los números que me estás diciendo
te vas a cualquier otro lugar del mundo que me viene a la cabeza, no sé, Tulum, que hablamos mucho de real estate en Tulum, en México, o España, o Miami, o Dubai, y estos precios son súper interesantes. O sea, son muy ajustados realmente. Así es, y la duda probablemente que le da a las personas que nos están escuchando es el tema de estacionalidad y segundo, vacancia. Asunción, vos mencionaste por ejemplo Tulum, o no sé, yo me voy un poco más cerca a Florianópolis. Eso es. Florianópolis tiene una estacionalidad que obviamente el verano. Sí. Acá en Asunción nosotros no tenemos esa estacionalidad, de hecho lo pueden buscar en AirDNA, que es una plataforma donde uno ve la estacionalidad según Airbnb. Sí. Y no existe acá la estacionalidad porque el negocio, o mejor dicho, el turismo en Asunción es un turismo de trabajo, es de negocios. Entonces, incluso estudiantes que están 9 meses, 10 meses aquí. También. Los brasileños que vienen a estudiar, obviamente se quedan por 9, 10 meses. Después van obviamente en las vacaciones. Sí. Entonces tenés muy poca tasa de vacancia. ¿Okay? Entonces eso también es interesante evaluar, a diferencia de otros lugares como Florianópolis que vos mencionaste, que tiene una tasa altísima ahora, diciembre, enero, febrero. Después baja. Lo sé. Lo sabes. Entonces es así. Hemos hablado bastante de Florianópolis en el canal también. Ah, buenísimo. Entonces sí, es así. Sube y después la cresta y baja. Eso es verdad. Cada vez que vengo aquí a Asunción siempre se ve algo constante. Los centros comerciales, áreas comunes, incluso personas que viven aquí, conozco varios amigos que se quedan meses, mientras que hay otros países donde no, que me dicen eso, quiero estar un mes o dos porque ahora está a buen tiempo, pero no quiero estar tantas semanas, tantos meses ahí. Entonces, bueno, y la gente valora... Gracias. Este es tuyo. Ajá, Miquel. Gracias. Nada, gracias, Ro. Muy amable. La gente valora mucho aquí el buen clima. Nosotros, por decirte, de 365 días al año, 300 tenemos este sol que ves ahora. Sí. Entonces eso es muy valorable también. Un poco de lluvia y luego recuerdo algunas veces de frío. Eso sí, pero dura poco. Es como dura poco. Un mesito, sí. Sí, dura poco, tenemos más sol, más calor. Entonces hay personas que les gusta, que escapan del frío de Europa de repente. Sí, no, y a ver, el frío de Europa con el frío de Paraguay, o sea, son dos mundos diferentes. Totalmente. Entonces, por más que haga frío acá, se sienten re como... No es el frío de los Pirineos o de Alemania, de Polonia, no es ese frío, ¿no? Sí. No, correcto. Entonces, comentábamos de los diferentes proyectos, me has dado como el más premium, ¿verdad? Que serían estos 99.000. Sí. Sobre esa cifra en dólares. ¿Cuál sería el más económico que alguien podría entrar a una inversión con ProInvest? Ok, hoy tenemos inversiones desde $72,000, que serían unos monoambientes con patio y ya incluye la cochera a este precio. Lo bueno también es que se puede hacer con el plan 30-60-10, que es el 30% de entrega. Ese 60% se financia en 36 cuotas. O directamente va al plan cuotas corridas. Sí. Que sería, no sé, para dar un ejemplo, 72,000, ¿verdad? Dividido 42, serían cuotas de $1,700 aproximadamente, 1,714. $1,700 durante 42... 40 meses. ¿Sí? $1,700 de 40 meses, sí. Eso era, ¿verdad? Creo que sí, eso. Dividido 42, 72,000 dividido 40 son 1,800. Vale, $1,800 durante 40 meses. Así es. Que son 3 años y 4 meses. Sí, correcto. Porque es lo que va a durar la obra. Es un proyecto muy grande. Entonces hablar de un tiempo menor a ese ya es un poco irresponsable. Porque es mucho trabajo. Para alguien internacional que quiere hacer estos pagos a tiempo, ¿qué formas de pago tiene? ¿Cómo se le facilita eso? Nosotros tenemos contado, transferencias internacionales, nomás que en caso de que sea transferencia internacional, tiene que estar a su nombre la cuenta. Ok. ¿En dólares sería? En dólares, sí. Y tiene que estar a su nombre. Porque antes de recibir nosotros el dinero de cualquier cuenta, tenemos que tener un contrato, porque eso le tenemos que presentar al banco para saber de dónde va a recibir y que eso esté todo cuadrado. También le hacemos firmar un documento que es para la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero acá de Paraguay, que eso es muy exigente. A nosotros nos gusta porque da seriedad también al negocio. Entonces se completa ese formulario, se firma el contrato y ya estamos en condiciones de recibir la transferencia internacional básicamente de cualquier lugar. Excelente.
Así es. Súper sencillo, realmente. Sí, porque precisamente seguro que piensan, ¿no? ¿Y cómo yo transfiero guaraníes, no? No, es en dólares. En dólar. En dólares. Eso es. Por eso es que también el precio del departamento no varía, porque lo dolarizamos y acá en Paraguay el dólar acompaña de cierta manera la inflación, entonces por eso mantenemos en dólares. ¿Sí? Muy bien. No hay reajuste de precio durante obra. Eso te iba a preguntar, porque si empiezas a pagar 1.800 cada vez, aunque hay inflación, va a seguir en 3 Siempre años. va a ser 1.800. La cuota 38 va a ser lo mismo. Va a ser 1.800. Valga lo que valga en ese momento el dólar, Claro, la inflación. totalmente. Ya lo ajustáis vosotros. Sí, Muy así bien. mismo. Muy bien, muy bien. Oye, muy interesante porque ahora ya tenemos una idea del top, que serían los 2 depas con un baño, tenemos el monoambiente también, Sí. todo con cochera. Este estilo de vida que hemos dicho de que llegas y te lo montan todo como tu casa y luego te lo desmontan, Sí. está muy bien. Otro tema sería, de los diferentes proyectos que tenéis, ¿cuál sería el perfil de inversor y también el tipo de comunidad que prevéis más en cada uno de estos proyectos que me comentas? El del Sol, el de Villamorra. Ok. ¿Para quién estaría dirigido cada uno de ellos? Muy interesante tu pregunta porque hablas del perfil de nuestros inversores, que está muy relacionada a esa segunda pregunta también de cómo es la comunidad. Nuestro perfil es inversor que busca o diversificar su capital, porque a veces también es una manera de diversificar para no poner todos los huevos en una misma canasta, como decir. Sí. Normalmente son empresarios, personas que tienen su empresa. Tenemos también nómadas digitales que viajan por todas partes del mundo. Un español nos compró después de quedarse en uno de nuestros Airbnb también. Sí. Entonces ese es el perfil, ¿verdad? Y lo bueno de ese perfil, que yo recuerde, mira, de más de, son 300 y algo de departamentos que vendimos hasta ahora, 400 ya, que yo recuerde son 3 personas que compraron para vivir ahí. O sea, todos compran con el objetivo de invertir. Y eso es muy bueno porque cuando tenemos que tomar decisiones, las decisiones se basan en los números y en el ingreso, en el retorno. Entonces, cuando hay que tomar decisiones que tienen que ver a la inversión en el edificio, todos estamos en la misma página porque todos buscamos ganar dinero. Entonces, a diferencia de que, por ejemplo, tener un edificio que es eminentemente residencial, el relacionamiento con los copropietarios es muy difícil porque hay veces entran a tallar cuestiones que son muy subjetivas. No sé, tenemos que hacer el mantenimiento de tal cosa y es todo un problema porque no se ponen de acuerdo los copropietarios. En nuestro caso, la comunidad sabe muy bien que si un ascensor no funciona perfecto, es ingresos que no puede recibir o malas reseñas del Airbnb. Sí. Entonces no se duda, se tiene que hacer mantenimiento, tenemos a la empresa correspondiente, la que da garantía, adelante. Entonces es muy buena la comunidad que se genera, Miquel, porque hablamos en el mismo idioma, tenemos los mismos objetivos y hoy como te dije hace rato al inicio, en nuestra cartera de clientes la mitad es paraguaya, o sea, local, y la otra mitad está diversificada en más de, ya creo que 16 países. Tenemos gente de España, de Estados Unidos, tenemos de Brasil, de Argentina, obviamente. Prácticamente toda Latinoamérica ya invirtió con nosotros, Chile también, Colombia, y de Europa tenemos un montón ya. España, que te dije, Alemania, tenemos República Checa, o sea, África también, un montón realmente. Está muy diversificado en el mundo. Sí. Eso es muy bueno. No, excelente. Estamos muy felices. Sí. Entonces, ahora, ¿qué proyectos habría disponibles para que cada uno observe? Pondremos la web aquí debajo para que puedan ver. ¿Cuáles son los edificios, las torres que podrían ellos invertir? Que todavía están disponibles, que ya no se vendieron todas. No se vendieron todas. Porque aquí te descuidas, hablas con ProInvest y te descuidas y ya se vendió todo. Y tienes que esperar al próximo proyecto. Sí. Bueno, nosotros tenemos el First Morra, que es nuestro lanzamiento actual, que como le dije, empezamos la obra en marzo del año que viene, oficialmente. Antes ya vamos a estar empezando esa obra para ganar tiempo. Y es lo que tenemos, porque First Mariscal ya está todo vendido, First del Sol está todo vendido. Llegaron tarde ya. Sí. Y obviamente hay proyecciones a futuro. Nosotros estimamos que en junio más o menos del año que viene vamos a estar haciendo otro lanzamiento. Nosotros, para que entienda un poco la audiencia, Miquel, nunca nosotros trabajamos en 2 proyectos en simultáneo. Nunca. Cuando trabajamos en uno, nos concentramos hasta que se venda en más del 90%, arrancamos la obra y ahí pensamos en el siguiente.
Eso nos da mucho foco y nos da también la posibilidad de organizar bien todo para que después ya funcione como un tren, ¿verdad? Sobre carriles todo, sobre vías, como se dice. Y eso nos da la posibilidad de concentrarnos para un siguiente lanzamiento, que estaríamos hablando de junio, más o menos del 2025, para un siguiente emprendimiento. Pero ahora estamos enfocados. ¿Y luego no se empezaría a construir hasta que el de Villamorra está terminado? ¿O solo es la primera parte que lo encamináis? La primera parte, el inicio de obra. Vale. Porque ahí es donde... Dale como unos 6 meses o una cosa así. Sí. Hasta que el próximo inicio de obra comienza. Así es. Ahí estaba la ley de Pareto. Okay. Sí. En ese inicio está el 80% del esfuerzo. Entonces ahí es donde realmente hay mucho trabajo. Una vez que eso inicia, bueno, el 20% ya es durante el proceso. Entonces no es que tiene que estar terminado. Sí, arrancada la obra, las gestiones municipales, que serían los permisos, es lo que más trabajo lleva. Y bueno, y cuando eso arranca ya ahí pensamos en el siguiente lanzamiento. Entiendo. Realmente tiene que reunir demasiadas condiciones para que nosotros decidamos invertir, porque no podemos torcer la promesa que le damos a los inversores, que es alta rentabilidad, excelente ubicación, bajas expensas y departamentos compactos y rentables. Eso es calidad y además puntualidad. Totalmente, eso es innegociable. O sea, nosotros no hablamos luego prácticamente de tiempo, porque es lo que se fijó, es lo que se tiene que cumplir. Excelente. No, eso es súper importante, porque tiempo es dinero y también la rentabilidad, los cálculos de cuándo empiezas a invertir es importante. ¿Cuántas personas de los que ya, por ejemplo, han comprado en un edificio que ya se vendió, crees que estarán disponibles para el mercado secundario? Es decir, si ahora alguien dice, oye, es que este que ya se vendió me gusta mucho, ¿qué probabilidades tengo de encontrar a alguien que lo quiera vender? Y vos sabés que es cuestión de que pregunten, porque ¿qué sucede en un emprendimiento? Lo mejor que te puede pasar como inversor también es que la desarrolladora ya haya vendido todo. Sí. Porque ella es tu competencia. Nosotros somos la competencia del resto, digamos. Pero como nosotros ya vendimos todo, lo único que hacemos es, vamos a suponer que una persona ve el proyecto de First Mariscal y le gusta. Nos tiene que escribir. ¿Nosotros qué hacemos? Le escribimos a todos nuestros inversionistas. ¿Alguien quiere vender? ¿Alguien quiere vender? Claro. Eso es. Acá Miquel pregunta. Sí, quiero dos departamentos con baño y cochera. Sí, ¿no? Y le preguntamos y bueno, y de repente dice, bueno, yo quiero vender y tal el precio. Y le decimos, Miquel, mira, esto te ofrece. ¿Te parece bien? Genial. Y solamente hacemos ese vínculo. Porque nosotros ya no tenemos en nuestro inventario, producto. Y lo que hacemos es una pregunta interna. De hecho, la vez pasada, por ejemplo, una persona que quería vender, llegó el momento de la verdad y su señora le dijo, no me vas a vender ese departamento. Y cayó otra vez la venta porque al final decidió no vender, ¿verdad? En uno de los emprendimientos. Y bueno, lo que hacemos es recabar información entre nuestros inversores. La tasa te diría que es baja porque todos tienen la idea de generar rentabilidad. Hay muy poca gente que quiere revender en obra. Es una posibilidad, un negocio también, sí. Pero es cuestión de que pregunten. Sí. Así es. Porque ahora, ¿cuáles de estos ya están funcionando con Airbnb? El First Living. First Living, ya. Ya. Todo el edificio. Todo el edificio. De hecho, ahora acabamos de vender un departamento. Pues en realidad hicimos el nexo entre un inversor anterior con otro comprador que quería ya algo terminado. Y lo único que podíamos ofrecerle era de este inversor y él le sacó una plusvalía ahí del 25%. Mañana tiene que venir a firmar el contrato justamente el que le compró ya todo terminado. ¿En cuánto tiempo este 25%? Y mira, desde que la obra se inauguró en junio y hasta ahora. Desde junio a esta parte. Wow. Pero tampoco él puso a vender y le dio mucha polenta. Sí. Él no sabía qué hacer con su departamento hasta que cayó este señor. Le dijimos, mira, nosotros no tenemos nada, vamos a preguntar. Le preguntamos, dijo, sí, voy a vender. Ok, se dio la venta. O sea, 6 meses. 6 meses. 25% en 6 meses. Sí. Bueno, aparte también tenés que meter en la ecuación lo que él ya pagó durante obra, ¿verdad? Sí. Pero vale un número interesante. Sí, total. Un número interesante. Muy interesante. Entonces, hemos hablado de rentabilidad, que nos queda claro con el coeficiente de pesimismo que hemos dicho de un 10%, podría ser más. ¿Qué pueden esperar de plusvalía? O sea, sé que el futuro no lo sabemos, nadie. Pero ¿qué pasó en los últimos 5 años, últimos 3 años? ¿Qué plusvalía habéis visto en los edificios que habéis desarrollado? Y mira, lo bueno de la plusvalía, es una buena pregunta también, Miquel, es que vos hoy podés ver.
¿Qué quiere decir eso? Vos hoy podés entrar a los portales como Infocasas y ver a cuánto la gente está vendiendo versus lo que vos estás comprando. Porque vos cuando compras en Pozo ya tenés un valor y mirás un producto similar en la zona y a cuánto se está vendiendo. Voy a aclarar un segundo. Pozo significa cuando todavía está en construcción. Claro. Porque es una palabra creo muy paraguaya. Sí, Pozo es cuando está en construcción. Ya está, aclarado. Okay. Para que vean cómo en Pozo. Porque ¿Qué es Pozo? En Pozo, en España por lo menos, pues el agujero donde sale el agua, ¿no? Claro. Aquí en Paraguay no sé si se llama igual. Pero, también. Sí. Pero cuando es referido a una inversión es cuando está en construcción. Correcto. Pero esto es solo en Paraguay, que yo conozca. En otros lugares lo diríamos diferente, ¿no? Así es. Entonces, listo. Cuando están comprando, lo que dices, en Pozo, en construcción, puedes ver esa área. Pero, por ejemplo, si alguien compró o compra ahora, vamos a decir, en el de Villamorra o el de cerca de Villamorra, ¿cuánto puede esperar entre que está haciendo la compra en marzo 2025 cuando hagas el lanzamiento y después de las 40 cuotas cuando se entrega llave en mano? Y entre un 20 y un 30%, que son datos que nosotros tenemos por ventas cerradas nuestras. Yo no te puedo hablar. Hay gente que, por ejemplo, nos comenta, inversores nuestros incluso, mira, yo compré, nos decía, a 80.000, terminé vendiendo a 150.000. Le sacó un montón. 2X. Claro, le sacó un montón, pero nosotros no podemos decir eso. No. Porque tenemos que basarnos en lo que nosotros cerramos. Correcto. O como, por ejemplo, el caballero que dices de en 6 meses un aprox 25%. 25%. Porque salió un comprador que quería algo terminado y quería uno de 2 dormitorios y él tenía, y es lo que nosotros decimos, entre un 20 y un 30%. Sí, a menos que te salga una muy buena oferta. Sí. Que podría ser todavía más de un 25%. Sí, un 50%. Cuando vos ya lo tenés equipado también al departamento, es muy bueno. Claro. Porque viene justamente una persona, le encanta. Lo ve, dice, wow. Lo ve y ya de verdad se calienta, como decimos acá, y te paga lo que vos le pedís. Claro. Porque le cierra la ubicación, no hay otro en esa zona. Pero nosotros estimamos entre un 20 y un 30% fácil. Es que lo bueno es que los sitios que escogéis son en tan buena ubicación que eso es un punto de venta muy fuerte. Sí. Y es la fórmula norteamericana, location, location, location. No hay con qué darle a esa fórmula de ubicación. Y ya para ir cerrando toda esta plática, toda esta conversación sobre real estate en Paraguay, que ha sido muy en profundidad, es increíble cada vez que nos reunimos, ya sea contigo, o sea con Juan, con Manfred, que no coincidimos por un día, pero los veré en la próxima. Diría, ¿vosotros estáis enfocados ahora solo en Asunción o veis expansión a Nueva Asunción, al otro lado del río, Encarnación, otros sitios de Paraguay? ¿Cuál es la idea? Nosotros estamos 100%, incluso no te diría luego en Asunción, te diría en un radio de no más de 5 cuadras de los shopping o del Sol o Mariscal, Mariscal o del Sol. Sí. ¿Por qué estamos ahí? Porque es el único lugar donde nosotros podemos comprobar y dar fe de lo que ya te hablé durante toda esta charla, de la rentabilidad. Claro, vos me decís, mira, en Fernando de la Mora o en Encarnación hay mucha demanda, muy buena rentabilidad y no sé, tendríamos que conocer para poder realmente dar certeza de eso. Y como te dije, si nosotros no entendemos y no tenemos datos reales de algo, no vamos a lanzar. Y el riesgo aumenta muchísimo. Totalmente. Para ustedes como empresa y para el inversor. Totalmente. Y eso nunca vamos a hacer. Nunca vamos a arriesgar nuestra palabra en pos de algo que desconocemos. Y nos damos cuenta que queda todavía mucho por desarrollar en Paraguay, en Asunción. Entonces no vamos a salir todavía de esta zona, al menos hasta que empecemos a ver y a obtener datos de nosotros en otras lugares. Porque ¿qué se ve? Cuando hablas con otros desarrolladores o hablas incluso con el ayuntamiento, ¿qué ves Asunción? ¿Cómo la ves en 3-5 años? ¿Qué va a haber de diferente de ahora? Como ciudad. Bueno, yo creo que de aquí a ese tiempo Asunción va a seguir desarrollándose a este mismo ritmo en el que hoy vos vas viendo muchos edificios. Sí, va a estar mucho más asentada la oferta. Yo creo que hoy, por ejemplo, vos podés encontrar alquileres temporales. $40 podés encontrar a $65 también. Probablemente no muy lejos uno de otro, no muy diferente. Pero de aquí a 5 años ya probablemente la brecha se acorte. Probablemente los dos van a estar en 43, 45, no tanta diferencia. Porque se va a ir asentando. Va a profesionalizarse mucho más también el tema de alquiler temporal.
yo creo que la gente también va a empezar a consumir mucho más este producto del departamento, porque acá en Asunción las distancias no se miden en kilómetros, se miden en tiempo. Entonces hay mucha gente que vive a 13 kilómetros, que es poquito, ¿verdad? 17 kilómetros es una distancia muy pequeña, pero tarda 1 hora en recorrer eso. Entonces la gente va a empezar a entrar en razón y va a decir, yo gasto 1.600.000 guaraníes, que no sé cuántos dólares serían, como 300 y algo dólares, en $300 solamente en combustible. No, yo ya voy a quedarme en un departamento donde me pueda ir caminando a mi lugar de trabajo. Porque además no solo es el dinero, es el tiempo. Es el tiempo. Y eso es mucho más valioso que el dinero, porque no lo puedes recuperar. Totalmente. Entonces, para alguien que tiene, por ejemplo, una familia, y dice, cada día pierdo 2 horas menos con mis niños, ¿cuál es el precio de eso? 2 horas cada día menos con tu familia, menos. A final del año dices, ¿cuántas horas? Totalmente. Y te saca años de vida, porque no es lo mismo, digamos, Y de 2 horas al día, pero al cabo de 1 año vos estás hecho pelota. Eso es. Y en esos sitios que estás hablando, Ariel, muchos de estos a 13 kilómetros o de 17, no va a tener quincho y la seguridad 24 horas, y la piscina y el gimnasio. Así es. Y la facilidad de comprar cosas para ir al mercado, lo que sea. Totalmente. O sea, va a ser una casa mucho más sencilla. Totalmente. Dudo que a 13 kilómetros de Asunción tengas la calidad que tienes en Shopping Mariscal a 4 cuadras. No creo. Y de hecho, vamos a suponer que tenés una casa. ¿Cuánto te cuesta mantener una piscina? Porque vos pagás solo esa piscina. Cuando lo tenés en un edificio, lo pagamos entre todos. Y además, ¿cuánto te cuesta de tiempo y de estrés que te limpien la piscina si la persona que tiene que limpiar no viene a tiempo? Tienes que encontrar a otro, o se pone enfermo, o se cambia de ciudad y tienes que encontrarte a otro mantenimiento. Todo esto lo tienes que gestionar tú. O si pagas a una empresa, te va a cobrar un 25, un 30, un 40% para solucionarte ese problema. Sí, y lo que más rescato es lo que vos mismo dijiste, Miquel, la seguridad. Tu casa se queda sola. Sí. En un departamento vos cerrás la puerta, literalmente cerrás, porque tenemos cerradura electrónica que con huella dactilar se abre, cerrás y te vas. Yo nunca vi la llave de mi departamento porque no uso código o huella dactilar. Entonces, yo en mi casa recuerdo, tenía como 4 candados, pues tenés que asegurar, y otra vez te vas con el Jesús en la boca a decir, pucha, ¿será que me robaron? Porque a veces la cámara se apaga. Alarma puede dejar de funcionar. La alarma deja de funcionar. Sí. Y entonces eso. Que eso, aunque alguien que esté viendo dirá, bueno, pues que yo no voy a vivir aquí, pero la persona que va a vivir va a valorar todos estos puntos para decir, me quedo con esta o con esta. Así es, porque por más que sí que van a más. estar ahí. Es totalmente. Claro, y además, para estos números, habrá inversores que dirán, caray, si pasara cualquier cosa, pues pago el mes que viene $5.000 y lo arreglo. Pero para una persona que está alquilando por un valor de 1.200 al mes o así, y que gana un sueldo de Paraguay, que está en unos $380 el sueldo mínimo, o que gane el doble, que tiene una posición buena aquí en Asunción, ganará, ¿qué? ¿700 al mes? ¿800 al mes? Sí, entonces, fácilmente. Claro, para esa persona, cualquier avería, problema que haya, que le cueste $300, dirá, pucha, esto es la mitad de mi sueldo. Entonces, para ellos es muy importante saber que la empresa que está detrás del sitio donde ellos rentan les va a ayudar, les va a solucionar todos estos problemas y ya viene cubierto, ¿no? Entonces, le da mucha garantía. Estoy pensando ahora en tiempo real, mucha garantía a la persona que alquila, de decir, ok, alquilo en un depa, que ya me viene todo esto incluido y sé que no voy a tener problemas. Y te cuida también, porque justamente valora eso. Y te cuida. Valora, claro, porque cuesta mucho conseguir. Eso es. En estas ubicaciones cuesta mucho, entonces cuida mucho, te paga a tiempo, porque no quiere que vos como dueño te enojes con él y le suspenda el contrato. Correcto. Entonces paga a tiempo, te cuida el departamento. No lo había pensado, pero imagínate que el huésped, el que te alquila, no está pagando a tiempo. Si tienes una empresa de management, ellos te van a solucionar ese problema. Van a ir detrás de la persona, van a conseguir el dinero, te van a hacer como una aseguradora casi de que el dinero que tú rentaste te va a llegar, ¿no? Si tienen que poner una disputa con Airbnb, que eso también toma un tiempo. O sea, he tenido solo un par de ocasiones, o sea, y toco madera, ¿no? Esto aquí de madera. Que solo me ha pasado como en 5 años viajando 2 veces. Pero una disputa con Airbnb es un problema que no quiero tener en mi vida. Que no quieres lidiar. Que no quiero lidiar con eso. Aunque gane la disputa, pierda la disputa, me da igual. Pero solo la cantidad de tiempo y energía que tienes que poner, y capturas de pantalla, y mensajes arriba y abajo, no quiero eso. No. Entonces, una empresa de mantenimiento que por un 10% es el buffer, es este filtro, es este como primer impacto,
Sí. ¿no? Que recibe todos estos problemas. Así es. Y que tú incluso solo recibes un WhatsApp de la empresa que te dice, oye, Ariel, que esto ya está solucionado. Pasó esto, lo arreglamos, solo te informo. Sí. Versus la persona enfadada, que si no sé qué pasó, no sé cuántos, y tú Sí. te levantas por la mañana. Con Y lo todo- peor es que está con tus impotente porque no puede hacer nada. Claro, y además quizá te encuentras en, qué sé, en Dubái. En Dubái. Y dices, ¿y ahora que me están ahí en Paraguay todo este problema? ¿Sabes? Sí. Ese fuego que me aparece por la mañana. Así es. Entonces, la Entonces, tranquilidad muy que te bueno. da es increíble. Sí. Es increíble. Son muchas ventajas realmente y como decimos siempre, es un win-win para todos. Sí, sí. O sea, para el inversor, para el huésped y también para el que te alquila, porque tiene volumen de trabajo constante. Eso es, eso es. Así es. Creo que hemos cubierto todo. Ha sido súper completo. Yo te he hecho muchas preguntas que no las llevaba pensadas, pero que al pensar en mi propio caso, de cómo yo lo utilizaría, otras personas que viajen parecido a mi estilo de vida, creo que hemos cubierto todo. Sí. Y si alguien tiene más preguntas, lo pueden poner aquí en los comentarios. Nos pueden contactar a través de nosotros también. Si contactáis con ProInvest y comentáis, oye, que vengo del podcast con Miquel, de First Class Citizen, también tenemos algún trato especial, un bonus que tenemos llegar, yo personalmente, también de la empresa. Entonces, no te vamos a cargar más precio ni nada, o sea, el precio que ellos te comenten. Aquí no se trata de esto, pero sí nos gusta saber que viniste a través de nosotros. Entonces, yo personalmente de nuestra empresa te vamos a dar un bonus diciendo que vienes de esta entrevista. Y, oye, genial, Ariel. Súper, Un placer. súper completo. Gracias Muchísimas por la gracias. invitación y saludos a todos. Estamos Eso súper es, atentos. eso es. Y para la próxima vamos a ver si conseguimos a Manfred, a Juan, que también den su Sí, punto de vista. me gustó. Verán también la obra, si quieren ver cómo se desarrolla este proyecto con calidad y con puntualidad. Yo personalmente fui y lo vi con mis propios ojos, está documentado, también lo podrán encontrar en vídeos de este canal. Así que full transparency aquí y oye, si ven que ProInvest es una buena decisión, pues aquí Gracias. les podéis contactar. Hasta la próxima y el próximo vídeo va a estar por aquí, así que lo puedes encontrar y seguir viendo más sobre estos proyectos.